Es una de las preguntas más inquietantes del género humano, y hay relatos que aseguran que alguna vez la Tierra estuvo poblada por seres de dimensiones enormes. Como siempre, la ficción también se dio cuenta de este interrogante. Jonathan Swift, Oscar Wilde y J.K. Rowling imaginaron personajes entrañables con estas características. Esta nota ofrece un repaso de las teorías sobre el tema, desde las más legendarias hasta las más científicas. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Si te agrada este tipo de contenido, sé parte de nuestra comunidad suscribiéndote a nuestro canal. Es gratis. Hay leyendas múltiples, se desprenden de todos los rincones del planeta, desde tiempos inmemoriales, aunque también existen relatos, muchos, de expedicionarios en la literatura, de arqueólogos, de personas comunes que aseguran que la faz de la Tierra alguna vez estuvo habitada por gigantes. Pero, ¿hay evidencias? Siempre hay un mito fundacional. En este caso, surge en Epopeya de Gilgamesh, 2500 al 2000 a.C., la obra épica más antigua conocida de origen sumerio, que narra la historia de ese rey gigante. En el Majábharata, texto épico religioso del siglo III a.C. del hinduismo, aparece Putana, una demonia gigante que amamantó con su pecho envenenado al bebé Krishna. En la mitología griega están los hiperbóreos, los gigantes que vivían más allá de los vientos del norte, y los titanes, como Prometeo, que dio el fuego a los hombres. También hay relatos en la mitología nórdica y germánica, con personajes como los Chaun, enemigos de los dioses. James Beira, quien desde hace 20 años estudia el fenómeno en Estados Unidos y protagonizó la miniserie documental Search of the Lost Gigant en la búsqueda de los gigantes perdidos en History Channel, sostuvo: los masones, los rosacruces, los teófonos, los documentos religiosos incluyendo la Biblia, los grandes místicos como Rudolf Schneider o Edgar Cayce y las tradiciones orales indígenas de todo el mundo creen que los gigantes existían. Todos los exploradores tempranos bien conocidos en las Américas, John Smith, Franz Drake, Francisco Vázquez de Coronado, Fernando de Magallanes, Américo Vespucio, Hernando de Soto, entre otros, todos aseguraron que al encontrar pueblos nativos habían gigantes, desde la actual Virginia, Estados Unidos, a la Patagonia. En la Biblia es bien conocido el relato de David venciendo a Goliat, pero esta no es la única aparición de los gigantes en el texto sagrado del cristianismo. Aparece en el Antiguo Testamento, Génesis 6, versículo 4. Desde donde se puede leer: por entonces, y también en épocas posteriores, cuando los hijos de Dios cohabitaban con las hijas de los hombres, y éstas tuvieron hijos, aparecieron en la tierra los gigantes, Nefilín en hebreo. Estos son los esforzados varones de los tiempos primeros, los héroes famosos. Más allá de los mitos y bitácoras de viaje, los gigantes están presentes en la literatura, aunque generalmente a través de historias pensadas para niños. Existen muchos relatos clásicos como Yad y las habichuelas mágicas, que si bien tienen varias versiones, todas tienen en común que al ser plantadas, crecen hasta el castillo de un gigante. U otra similar, Yad el cazagigante, llevadas al cine por Bryan Singer en 2013. Quizás el autor que más ficcionalizó el tema fue François Rabelais, escritor francés del siglo XVI, quien en 5 libros realizó una sátira lasciva sobre Gargantúa y Pantagruel, padre e hijo respectivamente, aunque el tamaño de los personajes varía según la necesidad de la trama. En el largo camino de la evolución se descubrieron seres como el Homo floresiensis en la isla indonesia de Flores. Estos homínidos tenían una estatura de alrededor de 1 metro de altura y por eso se les conoce como hobbits, en honor al personaje de la saga del Señor de los Anillos. Los hobbits se habrían extinguido hace 50.000 años, en la misma época en que el Homo sapiens comienza a expandirse por el planeta. Entonces, ¿es posible que como hubo espacio para el desarrollo del hobbit, también lo hubo para los gigantes? Para Borrero, la evolución no es predecible, y cualquier cosa que sea seleccionada por selección natural
lo que significa una acomodación en su ambiente, pueda darse. Entonces, no es una cuestión de si hay o no lugar, sino de si las condiciones existieron para que esto ocurriera. Pero no hay registro de tales condiciones dentro del proceso de hominización. Si hubieran existido, seguramente tendríamos alguna evidencia, pues huesos más grandes tienen muchas mayores posibilidades de preservarse. En cambio, tenemos buenos registros de varios homínimos de huesos pequeños y frágiles, que es lo que ha predominado en nuestro proceso de hominización, explicó. Por otra parte, un caso muy interesante de gigantismo es el de Charles Byrne. Charles no quería que su cadáver fuera expuesto, aunque médicos, científicos y otras miradas morbosas lo instaron a que donase sus restos a la ciencia. El hombre se resistió todos los días de su vida. No quería ser visto como una curiosidad. Para la mirada del siglo XVIII, conocido como el siglo de las luces por el supuesto predominio de la razón, su caso sería uno de análisis empírico. Cuando alcanzó la edad adulta, este irlandés llegó a medir más de 2 metros. Incluso sus contemporáneos más altos lo miraban literalmente para arriba. A pesar del énfasis que había en Europa en aquel momento por el método científico, los investigadores no daban con la razón de sus dimensiones anormales. A 200 años de su fallecimiento, esto es lo que se sabe sobre su condición. Un gigante de 2.31 metros. A la mirada de la sociedad del siglo XVIII, Charles era un fenómeno, con 2.31 metros de alto. Tenía manos grandes y extremidades típicamente largas. En los grabados que quedaron de la época, se le representó comparativamente a hombre promedio, así como a aquellos que tenían enanismo. Incluso entonces se le conocía como el gigante de Irlanda, el hombre que había crecido hasta dimensiones que ningún otro había alcanzado. En la actualidad, se sabe que el hombre padeció de un tumor benigno sobre la glándula pituitaria. Esto propulsó, según Science Alert, que tuviera una abundancia normal de la hormona del crecimiento. Fue así que Byrne desarrolló una condición conocida como acromelagia o gigantismo. La acromelagia es un trastorno hormonal que se padece cuando la glándula pituitaria produce más cantidad de hormona de crecimiento durante la edad adulta, documentó la Clínica Mayo. Por ello, sus huesos se expandieron hasta dimensiones poco comunes. Aunque no sabía con exactitud clínica qué condición tenía, Charles siempre se supo como un miembro de la marginalidad, al punto que antes de morir pidió explícitamente que se enterrase en el mar, para no quedar exhibido como un objeto de morbo. Sus deseos fueron sencillamente ignorados por la Sociedad Científica Británica. Curadores del Royal College de Londres pasó por alto los deseos de muerte de Charles. Contra su voluntad, exhibieron su esqueleto en una vitrina, como si fuera un espécimen raro, junto a la de un hombre adulto promedio de Reino Unido. Fue así como los restos de un ser humano, que expresamente dejó su voluntad clara, pasaron a ser una pieza de museo. Charles permaneció expuesto durante casi 2 siglos. Aunque la exhibición de su esqueleto siempre fue controvertida, de cualquier manera quedó a la vista de la mirada pública por ser una rareza médica, como se le hizo referencia en su momento. En su momento, el museo hizo investigaciones póstumas sobre el cadáver de Byrne. En la actualidad, las autoridades de la institución reconocen que lo que se hizo ya no se puede revertir, pero finalmente se consiguió que el esqueleto quedara fuera del acervo de la colección. Déjanos saber cuál es tu opinión. Si el vídeo te ha gustado, apóyanos con un like y dale click a la campanita para que estés al tanto de todo nuestro contenido exclusivo para ti. Hasta la próxima.